A todos lados, seguro que en más de una ocasión han sentido que en los momentos más difíciles es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. Y es que, como dicen por ahí, hace falta caer para aprender a levantarse. Bueno, sentir la frustración puede ser doloroso, sin embargo, también nos puede ayudar en el futuro. Eso es lo que afirma nuestro siguiente invitado, Rafael Santandreu, autor del bestseller El arte de no amargarse la vida. Muy buenas tardes, Rafael, bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vienes a hablarnos de la tolerancia a la frustración, ¿no? Como una de las bases de la fortaleza mental, en principio. Sí. ¿Qué experimento lo demostró? Ha sido de una forma un poco bestia, ¿no? Sí, pues mira, hace unos años hicieron un experimento un poco bestia, pero yo creo que muy bueno y muy bien hecho además durante mucho tiempo, que consistió en coger a un grupo de niños pequeños, muy pequeños, y someterles a una prueba de tolerancia a la frustración, que consistía, por ejemplo, una de estas pruebas era ponerles una chocolatina en la mano, pero no se la podían comer, ¿no? Tenían que aguantarse, ¿no? Entonces, claro, algunos niños pues, no aguantaban y se la comían, ¿no? Otras, presentarles todo un conjunto de juguetes muy bonitos, que los viesen y dejarles un ratito allí viéndolos, tal, y no podían jugar con ellos, no podían cogerlos. Entonces había niños que se lo cogían y algunos se los querían llevar también, ¿no? A estas edades cuando eran muy pequeños, ¿no? Entonces lo que se vio es que había algunos que tenían más tolerancia a la frustración, se podían aguantar mejor que otros. Entonces lo interesante de este experimento es que luego siguieron a los niños a lo largo de su infancia y hasta la edad adulta, fue un experimento muy bueno. Entonces vieron que los niños que mostraban ya mayor tolerancia a la frustración de pequeños, crecían como adultos, se convertían en adultos más serenos, más fuertes, con más tolerancia en general a la frustración y con más capacidad para ser felices. Entonces, por eso tenemos una prueba muy clara que saber aguantarse, que sería la definición de la tolerancia a la frustración, es una cualidad que tenemos que desarrollar muy importante para la vida. Dices que la renuncia entonces es la base de la tolerancia, de la frustración, de esa fuerza mental. Sí, yo diría que si nos preguntan qué se puede hacer para conseguir más tolerancia a la frustración, pues es practicar la renuncia, que es esa palabra que yo empleo mucho y que me gustaría recuperar y que está un poco como pasada de moda, ¿no? Parece que la renuncia es como una cosa de monjas, ¿no? De monjitas, ¿no? Y no está de moda, ¿no? Cuando la renuncia es una clave importantísima para la solidez mental, ¿no? Porque nosotros tenemos que, yo diría que el ser humano tiene que estar dispuesto a renunciar en cada momento a cantidad de cosas que van y vienen, porque el universo, la vida es así, ¿no? Las cosas son perecederas, hoy somos jóvenes, mañana no. Hoy estamos sanos y quizás la semana que viene ya no. Hoy tengo un trabajo, como pasa, y mañana quizás no, y tengo que cambiar de nivel de vida y es lo que hay, ¿no? Por lo tanto, ser capaz de renunciar en cualquier momento y que esto tú lo sepas a nivel mental es la clave de la fortaleza mental y paradójicamente me permitirá luego disfrutar más de las cosas. Claro, uno entrena la mente, pero es lo que decías tú, tiene que ser consciente, porque hay muchas renuncias. Sin darnos cuenta, renunciamos a muchas cosas, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, para ser consciente de lo que estás haciendo, lo que implica que es una renuncia, eso es difícil. Claro, bueno, es que hay renuncias, como bien dices tú, que son voluntarias, o por ejemplo los monjes hacen renuncias voluntarias, ¿no? Y nosotros muchas veces las tenemos que hacer porque nos toca. Todavía con más razón tienes que aceptarlo, ¿no? Porque además no tienes más remedio. O sea, el universo es así. Por lo tanto, aún con más razón. Pero claro, la actitud de aceptarlo o no aceptarlo es lo que cambia la cosa, ¿no? Entonces, incluso debería ser más fácil pensar que hay gente que las hace voluntariamente y sigue siendo feliz y sigue estando bien, ¿no? Claro que la renuncia o la tolerancia a la frustración se basa en un principio filosófico fundamental, que es que necesitamos muy poco para estar bien. Que todas esas cosas que tenemos que renunciar son en realidad detalles, no son cosas importantes para que nosotros seamos felices. Entonces, si te das cuenta de esto, es mucho más fácil renunciar a cosas y no frustrarte. Quizá también vale saber, ¿no?, que como tú comentas, que tendremos
alrededor de unas 20.000 adversidades a lo largo de la vida, ¿no? Sí, Eso sí. te tiene que crear una resistencia, aunque sea Claro. de piel ya, a saber aceptar. Claro, está calculado que el ser humano tendrá, por muy bien que haga las cosas, y por mucha suerte que tenga, tendrá como un promedio de 20.000 adversidades, pequeñas y grandes. Por ejemplo, yo que sé, que te pongan una multa de tráfico, pisar una caca de perro, perder la cartera, o tener una enfermedad seria. O sea, el ser humano tendrá unas 20.000 adversidades a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aceptarlo. Decir, pero si eso es inevitable. Y bueno, eso es inevitable. Y lo más fuerte de todo es que mucha gente es feliz a pesar de eso. No son tan importantes. Entonces nosotros tenemos que aceptar esas adversidades ya de entrada. No, Rafael, ya sabes que yo no soy psicólogo, pero acabas de mencionar caca de perro. Yo no sé si tienes algún episodio en tu vida que todavía no hayas superado. Bueno, sí lo he superado ya, pero por ejemplo, a mí hubo una época en que, por ejemplo, el feo asunto de las cacas de perro me tenía agobiado o frustrado, ¿no? Y yo recuerdo que vivía en una calle en Barcelona, vivo en otra, vivía en una calle que, pues al parecer, pues habían bastante cacas de perro, ¿no? Que los dejaban los dueños de los perros, claro. Y, oye, y además parecía que la puerta de mi casa, el portal de mi casa, era un sitio fenomenal para ellos porque yo creo que había más en la puerta de mi casa, ¿no? Y llegaba por la noche después de trabajar y venga, ya está ahí la caca de perro en medio. ¿No era alguien que estaba haciendo un experimento de tolerancia, de frustración? Podía ser. El hecho está en que la verdad es que me tenía muy cabreado eso, ¿no? Y yo a mí mismo me decía, esto no puede ser, pero qué vergüenza de ciudad, esta ciudad es... Además, lo englobaba toda la ciudad y empezaba a ver la ciudad, Barcelona está hecho un asco, no me gusta nada, y lo ampliaba, incluso la ciudad es aburrida, no me gusta vivir aquí, tendría que vivir en Inglaterra o en Alemania, donde las calles están bien limpias, y si alguien deja una caca de perro le meten un multazo que no veas. Pero la verdad es que solo conseguía con eso amargarme, y más o menos el número de cacas de perros que hay en la ciudad es la misma. Entonces, lo que he hecho ahora es aceptar el hecho de que, bueno, es una de esas adversidades que hay en la vida. Oye, pero Barcelona, ahora me doy cuenta que es una ciudad maravillosa y ahora la valoro, ¿no? Oye, tenemos el mar, la montaña, hay unos edificios maravillosos, el clima es increíblemente bueno. Bueno, hay alguna pequeña adversidad, pero eso es inevitable en nuestra vida, ¿no? Es hasta el punto que yo porque luego tengo muchos pacientes que se quejan también de esto, que alguna vez me lo comentan, ¿no? Y entonces, para cambiar la cognición, la manera de pensar sobre eso, muchas veces les digo, oye, pero si una caca de perro no es tan mala. En realidad, que es abono para... Podríamos cogerlo con las manos y ponerlo en un árbol para ayudar a abonarse y no pasaría nada. ¿De verdad aconsejas eso a tus pacientes, Rafael? Simplemente hablamos de eso para deshacer un poco ese mal diálogo que tenemos sobre eso. Claro, pero muchas veces que quieres buscar el lado positivo, pisemos la caquita a ver si nos toca el 10º de Navidad. Por ejemplo, también. Pero el hecho está en que si nosotros nos decimos a nosotros mismos, esta adversidad es intolerable, es inaguantable, es lo peor del mundo, yo voy a sentir esa emoción y entonces me voy a frustrar mucho. En cambio, si yo controlo ese diálogo interno y digo, bueno, lo que decíamos, mira, adversidades son inevitables que hay en el universo, en nuestra vida. Luego, por otro lado, ¿de qué estamos hablando? No es una cosa tan mala. Hasta tiene una función social. Bueno, pues un poco de relax. Sí, pero también es cierto que con tanta tolerancia a la frustración, la gente tampoco va a desarrollar un espíritu crítico, ¿no? O va a tener esas ganas de cambiar una situación que no le gusta. Mira, lo que nosotros sabemos es que nosotros podemos contribuir a mejorar las cosas siempre. No hace falta estar frustrado, indignado, cabreado para hacerlo. Es más, desde esas posiciones muy alteradas, es más difícil hacer planes interesantes a largo plazo, efectivos, ¿no? Yo, por ejemplo, sobre las cacas de perro podría decir, oye, voy a montar una asociación para intentar que esto cambie y tener más limpia la ciudad en general, contribuir de alguna manera, pero desde la calma e intentar además disfrutar del proceso. Por lo tanto, indignarse, cabrearse, llenarse de frustración no ayuda a cambiar las cosas. Al contrario, te bloquea. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio, lo que decíamos, para la renuncia, para la tolerancia a la frustración, porque solo así podremos valorar las cosas que están bien, porque hay muchas también. Ahora que hablas de educación, Rafael, la base está en nuestros hijos, en los niños. ¿Cómo educarles a tolerar la frustración? Mira, yo creo que además que en la actualidad
Esto fallamos, lo hacemos muy mal, cada vez peor, porque yo observo que los niños tienen muy poca tolerancia a la frustración o tienen menos que la que teníamos en otras generaciones, ¿eh? Y esto les convierte en niños muy nerviosos, ¿no? Mira, yo creo que sobre esto diré lo mismo que decía un gran educador que ya murió, que decía, mira, la educación de los niños en gran medida se resume a enseñarles a conjugar un verbo. El verbo aguantarse. Mira, yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta, nosotros nos aguantamos, vosotros os aguantáis y ellos aguantan y no pasa nada. Entonces, es muy positivo que a los niños les enseñemos ahora pues a ir al médico y estarse tranquilos, entretenidos con algo sosegado, y no tanto que acudan tan rápidamente a que armen líos porque se aburren. Pues aburrirse es muy bueno, no pasa nada, es una habilidad que tenemos que adquirir, ¿no? Y capacidad de concentrarnos en algo tranquilo, en algo pequeño, ¿eh? Es un esfuerzo que cuesta, pero que hay que hacer. Claro, los consejos desde fuera, muchos de nuestros amigos pensan, qué bien los da Rafael porque no tiene hijos, pero claro, llegamos al dentista y nuestro hijo primero está nervioso porque le van a hacer algo en los dientes, está inquieto y claro, por evitar un poquito esa situación incómoda, tiramos a darle un videojuego o tiramos a darle el iPhone o cualquier otra... O la chocolatina, que decía, del experimento. Claro, es difícil. Sí. Y de hecho, cada vez lo vemos más todos, ¿no? Por ejemplo, recurrir a darle la máquina de juegos, los videojuegos, ¿no? O el iPad, ¿no? Yo esto lo desaconsejo muchísimo, porque se trata de no les estamos enseñando a aguantarse. Además, ese entretenimiento es muy excitante, es muy movido, ¿no? No le va bien para sus nervios, ¿no? Lo que le estás convirtiendo es un niño hiperactivo, por eso hay tantos niños hiperactivos en la actualidad. Ya sé que educar a un niño en aguantarse, en la renuncia, es un esfuerzo grande, sobre todo al principio. Sí, pero oye, ¿sabes? Se verá muy recompensado, porque en poco tiempo tú tendrás un niño tranquilo, amable, incluso más cariñoso, se vuelven más cariñosos, porque para dar cariño hay que estar un poco más sosegado también, ¿eh? No puedes ni dar eso. Entonces, yo sé que es un esfuerzo eso, pero es un esfuerzo que tiene una gran recompensa. Hay que enseñar con paciencia y con mucha perseverancia e insistencia a los niños, muchísimo más de lo que hacemos hasta ahora, la conjugación del verbo aguantarse, estar aburrido, estar en silencio, estar entretenido con una cosa pequeña. Eso lo han de aprender, pero vamos, a paletadas porque no lo están haciendo. Pero Rafael, muchas veces a lo mejor este discurso va en contra de lo que la sociedad o el propio mercado laboral te va marcando, ¿no? Cumplir objetivos, tú en la meta tienes que hacer esto. ¿Cómo tolera esa frustración de no puedo, no llego? Claro, esto yo siempre digo que para tener una buena salud mental es necesario tener una buena filosofía y amueblarse tan bien que otras filosofías externas, a lo mejor sociales, no te afecten, no te influyen. Eso es súper importante. Entonces, uno tiene que darse cuenta que estas súper exigencias que nos transmiten, ¿no? Debo estar bien todo el tiempo. Por ejemplo, la comodidad es muy importante, ¿no? Yo considero que eso es una gran creencia irracional. La comodidad es importante a un nivel pequeño. A un nivel grande no. O sea, por ejemplo, nosotros, imagínate que estuviésemos durante un tiempo muy largo en una sala con un gran sofá, la temperatura perfecta, pero sin movernos. Hombre, es muy cómodo, ¿no? Es comodísimo. Pero la verdad es que no es agradable eso tampoco, ¿no? En cambio, yo, por ejemplo, yo prefiero no estar tan cómodo y hacer cosas interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la montaña, ir a la montaña. Y oye, escalar una montaña o patear todo el día en la montaña es cómodo. No tiene nada de cómodo, pero es súper interesante, divertido, te llena de energía. Por lo tanto, la comodidad es buena en alguna pequeña dosis, pero en grandes dosis no. Nosotros nos frustramos, tenemos poca tolerancia a la frustración ante esas pequeñas adversidades porque le damos a la comodidad demasiada importancia. Olvídate de la comodidad. ¿Qué pasa? ¿Vas en el autobús y tienes que ir de pie cuando estás cansado? Genial, hombre, ¿no ves que te estás engordando? Pues ve andando incluso, o en bicicleta. No es cómodo, pero es saludable, te refresca. Tenemos que huir bastante de la comodidad, que la comodidad es un bien que está hinchado
que le damos demasiada importancia por culpa de la sociedad de consumo. Y eso no nos va bien para nuestra fuerza emocional. Tú pones el ejemplo de un amigo tuyo para enseñar un poco cómo se puede llegar a ser tan tolerante con la frustración, ¿no? Sí, sí, esto lo explico en mi libro. Se trata de mi amigo Rick. Es un gran amigo mío, norteamericano, que vivía en Barcelona y que además es un gran viajero, ¿no? Entonces, Rick y yo hicimos un viaje juntos y, bueno, cogemos el avión, fuimos allí y resulta que nada más llegar cogimos un taxi para ir al hotel que teníamos y el taxista nos timó. Y la verdad es que nos cobró bastante más caro de lo que tenía que ser, ¿no? Y fue culpa mía, yo no me di cuenta, y yo lo negocié, yo lo hice y no me di cuenta, ¿no? Entonces resulta que después de eso, recuerdo que yo estuve 2 o 3 horas dándole al coco, diciendo, pero cómo he fallado, pero ostras, qué putada, este hombre, ha sido culpa mía, ¿no? Entonces Rick, mi amigo Rick, que es un gran viajero, me dijo, a ver,